Que Dios les bendiga a cada uno de los presentes. Gracias a Dios podemos estar reunidos en esta mañana y darle toda la gloria a Dios. ¿Alguien en este día nos visita por primera vez? ¿Hay alguien que viene por primera vez hoy? Puede levantar su mano. Bienvenida, gracias. Qué bueno, bienvenidos. ¿Hay otra persona por allá que nos visita por primera vez? Gracias a Dios, bienvenidos, bienvenidos. Pues estamos compartiendo una serie de temas que son pues de las grandes verdades de la palabra de Dios. Y hace 8 días veíamos un panorama, comenzamos a ver un panorama general de lo que la Biblia nos dice acerca de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y ahorita, si ustedes pusieron atención en los cantos, pues prácticamente todos los cantos estaban relacionados con este tema. El propósito como iglesia es que conozcamos estas verdades, también no solamente conocerlas, sino que estemos preparados, que estemos alertas, que estemos atentos para ese día, que estemos caminando, como dice la palabra, en santidad y en obediencia, para que cuando ese día venga estemos preparados. Entonces, solamente para hacer un recuento de lo que veíamos hace 8 días, vamos a ver a grandes rasgos el orden cronológico de los eventos del fin. Vimos cómo empezamos viendo cómo se ha multiplicado la maldad y veíamos la degradación moral del ser humano. Dentro de esto, de la degradación moral del ser humano, veíamos otra de las cosas que están sucediendo también en este tiempo: la indiferencia del hombre a las cosas espirituales. El hombre está viviendo en una total indiferencia a las cosas espirituales. También vimos la verdad acerca del arrebatamiento. Lo que está por venir en este tiempo es el arrebatamiento de la iglesia. Y es un suceso donde el Señor Jesucristo, dice la palabra, que vendrá no hasta la tierra, sino hasta las nubes. Y se llevará a los que estemos vivos, que seamos cristianos y que nos hayamos arrepentido y confiado en Él, seremos arrebatados. Esto va a ser un suceso impresionante, va a ser un milagro también. Seremos transformados y junto con aquellos muertos, los que murieron en Cristo Jesús, también dice la Biblia, resucitarán. El canto penúltimo que cantamos tiene que ver con esta verdad. Y esto ustedes lo pueden encontrar en Mateo 24, en 1 Corintios 15, lo pueden encontrar en 1 Tesalonicenses capítulo 4 y 5, y en Lucas 21. Hay quienes creen que este suceso será antes de la tribulación, pero lo vimos nosotros hace 8 días en Mateo 24, donde hay muchos elementos para decir que esa gran tribulación vendrá antes del arrebatamiento. O sea que la iglesia entrará en un periodo de gran tribulación. Y esa tribulación el día de hoy ya está sucediendo en algunos países. En algunos países el ser cristiano todavía es causa de cárcel, causa de destierro, causa de rechazo, de muerte. Todavía nosotros no llegamos a ese momento, pero eso está por venir muy pronto. Y entonces le dice la palabra que la iglesia de Cristo, los nacidos de nuevo en todo el mundo, seremos arrebatados. Esto va a ser algo mundial. Este evento va a ser, dice la palabra ahí en Apocalipsis, que Juan vio, de los redimidos de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Dice también que serán de todas las naciones. Y este evento va a ser, así lo profetiza la palabra de Dios en 1 Tesalonicenses capítulo 5. ¿Y sabes cómo se va a dar este evento? Se va a dar en un periodo
de supuesta paz. En un periodo de supuesta paz entre judíos y árabes se va a estar dando. Eso también va a ser como una señal. O sea, la firma del tratado de paz entre judíos y palestinos. En los últimos 60 años ha habido mucha tragedia, mucha muerte, ha habido mucho encono en esos dos lugares. Han sido muy sangrientos y han estado enemistados desde tiempos muy antiguos, desde tiempos desde la época de Israel, de los reyes, han estado enemistados. Y el asunto va a ser en que este evento quizás sea muy próximo, porque fíjense ustedes que en el año 2014 se reunieron el máximo líder de la Iglesia Católica, él ha sido llamado Papa, visitó Israel y se reunió con los líderes de Palestina y los líderes de Israel, y luego los citó a los 8 días para que fueran al Vaticano y oraran por la paz. Y todo eso está alineado perfectamente con las profecías bíblicas para los últimos tiempos de la humanidad. O sea, vemos que todo está entrando, como que todo se está alineando para dar cumplimiento a las profecías de la palabra de Dios. Y todo se está alineando para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces dice la Biblia: cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá el fin. En esos momentos aparecerá en escena un personaje que la Biblia le llama el anticristo. Y ustedes pueden leer eso en Apocalipsis 13. En Daniel capítulo 7, en todo el capítulo, dice que el anticristo será una persona totalmente gobernada y controlada por Satanás. Y aparecerá también otra persona que va, tanto un líder mundial, pero también aparecerá un líder en el área espiritual que será conocido como el falso profeta. Y ambas personas, uno en el gobierno y otro en el área religiosa, dice que hará grandes milagros. Y muchos de los líderes religiosos que vemos hoy día, ese líder tendrá la capacidad de llamar a todo el mundo a adorar al anticristo, a adorar a la bestia. Vamos a ver un pasaje en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, del versículo 1 al verso 7. Dice ahí la palabra de Dios: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Esa palabra apostasía es apartarse de la fe. O sea, mucha gente del pueblo de Dios se estará apartando de la fe, es lo que se llama la apostasía. Y quiero decirle, eso ya también está sucediendo en medio de nosotros. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Sabe usted también en la Biblia a quién se le llama el hijo de perdición? A Judas. El Señor Jesucristo, cuando oró por sus discípulos, dijo: y de todos los que me dicen, ninguno se perdió, sino uno, el hijo de perdición. Y se refiere a Judas. ¿Y quién es Judas? Alguien que caminó con el Señor Jesús, pero después empezó a hacer cosas que no convenían, empezó a robar y terminó vendiendo al Señor Jesucristo. ¿Por cuántas monedas? Por 30 monedas vendió al Señor. Entonces es un tipo de Judas, alguien que estuvo con el Señor, pero no vivía el cristianismo verdadero. Esa es la apostasía. Dice el verso 4: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Fíjese bien las características del anticristo. Se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios.
Y mucha gente que no ha querido adorar a Dios, al Dios verdadero, arrepintiéndose de sus pecados y dejando su vida de maldad, van a terminar adorando al anticristo. Y mucha gente que no ha reconocido a Jesús adorarán al mismo diablo. ¿Sabes cómo le llama esto el profeta Daniel? La abominación desoladora. O sea, cuando este mismo personaje se siente en el lugar de Dios, en el templo de Dios, y la gente le empiece a adorar como si fuera Dios. Dice verso 5: ¿no os acordéis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Aquí hay algo importante. ¿Qué es lo que lo detiene? A fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Hay algo que detiene la aparición del anticristo, pero eso va a ser quitado de en medio y entonces aparecerá. ¿Sabes qué es eso que lo detiene? La iglesia de Jesucristo. La iglesia de Jesucristo. Cuando esto entonces acontezca, que la iglesia de Jesucristo sea quitada de aquí de la tierra, entonces aparecerá este hombre. Y todo esto lo pueden leer en Apocalipsis 16, 19. Y ahí empezará una persecución. Ahí empezará, dice la palabra de Dios, que también habrá un símbolo. Todos aquellos que reciban el sello de la bestia, el número 666 en sus manos, en sus frentes. Y esto tiene que ver que nadie podrá comprar ni vender, ni nadie podrá hacer negocios, sino solamente los que tengan eso. Ahora uno se explica, ¿y cómo le van a hacer? Le van a poner un sello aquí, no sé, el código de barras, ¿no? Ahora ya hay chips muy pequeños. Y hay proyectos en otros países donde esos chips se los injertan a las personas. Algunos inclusive ya lo tienen. En el ejército de los Estados Unidos hubo un hombre que se llamó Timothy McVeigh. Él quiso explotar unas torres allá en Arizona porque él estaba en Oklahoma. Él estaba enojado porque le habían puesto un chip sin su consentimiento. Entonces eso ya lo tienen, y hay proyectos donde las personas, pues ya no necesitas tú traer identificaciones, sino que a través de un chip te van a tener un escáner y van a hacer todo lo que tú tengas, si tienes dinero, si tienes propiedades, cómo te llamas, qué tipo de sangre tienes, cuáles son tus enfermedades, y todo va a estar ahí precisamente. Bueno, eso ya está, podemos ver lo que hay. Ahora, la gente, quien no tenga ese sello, no va a poder comprar ni vender. Todo se está cumpliendo. Y van a venir a la tierra juicios de Dios terribles. Ahora, durante 7 años que la iglesia sea arrebatada, y entonces después venga el Señor otra vez a la segunda venida de Cristo, ahora sí, para reinar, los primeros meses de esos 7 años van a parecer de aparente paz. Ese líder mundial, el anticristo, va a tener la capacidad de poner orden en esta tierra, pero después se desatará la guerra. Y la Biblia profetiza y menciona los sellos, habla de los sellos en Apocalipsis, y también habla de los 4 jinetes del Apocalipsis que serán soltados en la tierra. Y habrá hambre como nunca ha habido, y el hambre será tanta en la tierra que, dice la Biblia, la 1/4 parte de la población mundial morirá de hambres. Imagínate, 1.700 millones de personas muriendo de inanición por falta de comida, casi 17 veces la población de este país. Y va a haber un gran terremoto, dice la Biblia, como nunca lo ha habido en la historia de la humanidad. La luna se pondrá roja. Por eso la gente, cuando ha habido lunas rojas, la gente empieza a especular. Ya será el tiempo del fin. ¿Qué nos está diciendo esto? ¿Qué mensaje nos está trayendo? La luna se tornará roja, el sol se oscurecerá, como dice Apocalipsis 6 y 8. Y la segunda mitad de este periodo serán muy tenebrosos, porque vendrán juicios y va a haber granizo. Un granizo de aproximadamente 21 kilos va a empezar a caer en la tierra. ¿Te imaginas una bola, no sé, una bola grande ahí cayendo como si fuera el peso de una bola de billar, o de una bola, perdón, de boliche, o más pesada? Va a caer a la tierra y va a despedazar. Traerá una destrucción, dice que va a quemar la 1/3 parte de la tierra, porque habrá granizo mezclado con fuego.
Y se va a agudizar el hambre y no habrá alimentos. Ya de por sí el alimento se escaseará. Ahora imagínense, con eso se van a destruir todas las cosechas. Muy probablemente un meteorito va a caer en los océanos y va a matar a la tercera parte de los animales vivientes del mar. Y va a subir de la tierra, dice la palabra de Dios ahí en Apocalipsis, una especie como de escorpiones, langostas, que van a atormentar a gran parte de la humanidad. Y será un tormento. Y todo esto, ¿sabes hacia dónde va a llevar la humanidad? Lo va a llevar a la última gran guerra. La palabra de Dios le llama a esa última gran guerra la batalla del Armagedón. ¿Ha usted oído hablar de ello? La batalla del Armagedón, la batalla de Megiddo se llama. Ahí pelearon los reyes. Ahí también se llevaron a cabo guerras épicas del pueblo de Israel. Ahí venció a los madianitas, fueron vencidos en ese campo, allá en el libro de los Jueces. Allí se libraron batallas y un gran ejército saldrá contra Israel. En esos 7 años, un gran ejército saldrá contra Israel y aparentemente Israel será otra vez derrotado. Pero cuando esté siendo derrotado, entonces aparecerá el Hijo de Dios, viniendo con poder y gran gloria, y viniendo ahora con la iglesia, con la cual fue arrebatado la iglesia, y entonces va a traer una victoria, y eso se llamará el inicio del milenio del que hablamos hace 8 días. Y va a ser un milenio de verdadera paz para el cristiano. Gobernaremos con Cristo, dice la palabra de Dios. Ahí ya no habrá partidos políticos, ahí ya no habrá gobernantes, sino que el gobernante será el mismo Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Y sabes, todavía a la humanidad se le podrá compartir el evangelio. Y fíjese una cosa tremenda: mucha gente, a pesar de haber visto todo esto, y de las plagas, y de los juicios, y de las cosas que estarán sucediendo en la tierra, y de todo lo que habrán visto en ese tiempo, mucha gente todavía no se arrepentirá. Y nos habla de la dureza del corazón, de cómo el hombre se obstina, cómo el hombre se pone necio, y ni aún viendo las maravillas de Dios, ni aún viendo su gran necesidad, ni aún viendo los tratos de Dios en su vida, ni aún así se arrepienten, porque dice la Biblia que maldecirán a Dios, blasfemarán a Dios, pero no se arrepentirán. Finalmente dice que va a ser desatado Satanás en su última rebelión, porque va a ser atado 1000 años y va a ser desatado, y después de ahí vendrá el juicio del gran trono blanco, el juicio final. Ahora, ¿dónde está el diablo ahorita? El diablo ahorita, ¿dónde está? Está con todo su ejército, que son gobernadores, principados, potestades, huestes espirituales de maldad. Está en las regiones celestes, está en este mundo gobernando. ¿Y cuál es la función de Satanás? Engañar, mentir, apartar al hombre de Dios, blasfemar, hablar mal de Dios, acusar al cristiano entre unos y otros, acusar al cristiano ante Dios. Eso es lo que hace Satanás. Y cuando el hombre empieza a andar más y más en el pecado, entonces a veces los demonios toman poder ahí en la vida de esas personas. Y ese será un tiempo, mis amados. Vamos a ver Apocalipsis 21, Apocalipsis 20:15 primero. Dice que el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y en ese libro están inscritos los cristianos, el nombre de los cristianos. Y ese libro contiene, es el libro de la vida. Y cuando una persona llegue ante el juicio de Dios, se verá si su nombre no está escrito en el libro. Y si no está escrito en el libro, será lanzado al lago de fuego. Y después de esto, Apocalipsis 21, verso 1, después de esto, dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén,
descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Aleluya. Y me dijo: escrito está, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Fíjese. Ahora, ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Cuándo sucederá todo esto? ¿Cuándo viene el arrebatamiento? Porque saben ustedes, el arrebatamiento será el evento. Obviamente antes estará la tribulación y habrá otras señales que ahorita vamos a ver, que nos van a estar indicando, pero el arrebatamiento será el parteaguas para que de ahí en adelante se empiecen a dar todos estos eventos y se van a empezar a desencadenar. ¿Cuándo viene el arrebatamiento? ¿Cuándo? ¿Alguien sabe? ¿Quieren saber cuándo va a ser? Bueno, mire lo que dice la Biblia, Mateo 24:36. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. O sea, ¿cuándo? ¿Alguien sabrá? ¿Esta iglesia sabrá? ¿El hermano sabrá? ¿La iglesia de allá de tal lado sabrá? Nadie sabe, dice la palabra de Dios. Y eso es bueno, ¿sabes por qué? Porque si no, imagínate ya cómo están las cosas ahorita y con tanta apostasía, alguna persona ya estuviera vendiendo. Y muchas iglesias, muchas religiones y sectas han lucrado con esto. Una de ellas es los Testigos de Jehová. Desde 1918, después 1925, y una serie de profecías han dado, donde han dicho que ya es el tiempo del fin. Y han dado fechas, y han dado horas, y han dado lugar. Y sabes, hasta construyeron una casa allá en California, una casa grande donde iba a venir ahí los patriarcas, y como no vino, pues se metieron ahí los ancianos a cuidar la casa y luego la vendieron. O sea, todo ha sido fraudes, engaños. Por eso aquí la Biblia dice, si alguien viene y te dice: hermano, es que tal día, es que el año antepasado una iglesia empezó a decir que era en septiembre. Y hasta tuvieron un retiro y una persona se levantó ahí y empezó a decirles que en septiembre iba a venir el Señor. Y algunos hasta parece que se fueron allá a la sierra, porque dice: pues si viene acá no me encuentra. Imagínense. Nadie sabe, dice la palabra. O sea, si alguien te dice es acá, nadie sabe, solo mi Padre. Podemos estar ahorita en esta plática, mis amados, y en este momento podría ser. En este momento podría ser. Imagínate qué glorioso sería. En Primera de Tesalonicenses 5:2 ya vimos hace 8 días que vendrá el día del Señor como ladrón en la noche. O sea, va a venir como ladrón en la noche. ¿Cómo viene un ladrón en la noche? Cuando nadie lo espera. Cuando nadie lo espera. En 1 Corintios 15:52 dice que será en un abrir y cerrar de ojos. Ahí el canto decía en un pestañear, ¿verdad? A ver, por favor, abre y cierra sus ojos así rápido.
en un pestañear. ¿Cuánto tiempo te lleva? Una milésima de segundo, y en ese momento puede venir el Señor. Y así será. De repente estás, de repente ya no estás. Será glorioso, amén. Dice que nadie sabe. Ahora, si bien no sabemos la venida del Señor, ¿qué nos instruye el Señor Jesús? ¿Cuál es el llamado de Dios para este día? Y es la verdad que yo quiero que tú te lleves en tu corazón en este día. Mateo 24, 42. Dice ahí la palabra de Dios. Y eso, por favor, subrayenlo en su Biblia, anótenlo en sus notas, apúntenlo. Mateo 24, 42 es el llamado de Dios para nuestras vidas. Velad. ¿Qué dice? Velad, pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. O sea, como no sabes en qué tiempo, qué es lo que te manda Dios, hay que estar velando. Verso 43. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Entonces aquí nos dice: velad, estad preparados, estad velando. ¿Qué quiere decir la palabra velando? Estar despiertos. ¿Qué quiere decir? No estar dormidos. El día de hoy, tristemente, hay mucha gente que está dormida. ¿Y cómo es un dormido? Igual a un muerto. Igual a un muerto. Y sabes una cosa, cuando una persona está dormida, cuando una persona está con ese sueño o está soñolienta, eso se contagia, es contagioso. ¿Has visto que alguien empieza a bostezar junto a ti? No bostece ahorita, pero hay personas que bostezan y al rato todos están bostezando. ¡Ay! Y empieza a bostezar y a estirarse y empieza un sueño. Mucha gente el día de hoy está durmiendo. Están durmiendo espiritualmente. No están despiertos. Y tristemente muchas personas hasta parece que tienen un cartel aquí: déjame dormir, no me molestes. Y no me refiero a los que vienen a dormir a la iglesia. Hay gente que viene a dormir a la iglesia. Y qué triste, ¿no? Si te vienes a dormir a la iglesia, pues mejor quedes en su casa, está más cómoda, estas sillas no están. Pero hay gente que viene a la iglesia y fui a la iglesia. ¿A dónde va, vecino? Voy a la iglesia. Pero pues ¿para qué si viene a dormir? Entonces el día de hoy, mis amados, muchas personas no quieren que venga el Señor porque están aferrados a lo material. Están aferrados a lo material. Aferrados a ese auto, aferrados a ese viaje de sus sueños, aferrados a esa casa, y están pidiéndole casas a Dios, y están pidiéndole autos, y están pidiéndole dinero y cuentas del banco, y le están pidiendo ropa cara y lujosa. ¿Sabes? Si el Señor ya viene pronto, todo eso se va a quedar. ¿De qué te va a servir todo eso? Todo eso se va a quedar, y por eso hay mucha gente que no quiere que venga. Y entonces la gente tristemente tiene que ver con lo material, y en muchas iglesias lo que se está predicando es lo material. Mientras que la palabra de Dios nos dice: velad y orad. Mientras que la palabra de Dios nos dice: mira hacia arriba, mira las cosas de arriba. Mientras la palabra de Dios nos dice: estad preparados. La iglesia, o muchas iglesias que han caído en la apostasía, están diciéndole a la gente: viene lo mejor, eres un gran campeón, viene esto. En lugar de estar haciéndole caso a la palabra de Dios y al Espíritu Santo, que nos dice: es tiempo de trabajar y no desmayar, es tiempo de levantar nuestra cabeza, es tiempo de estar preparados, es tiempo de estar orando, es tiempo de estar vigilando, caminando en santidad, en obediencia, mirando las cosas de arriba y no de la tierra. Por eso el Señor nos dice: velen, velen,
Pablo dice que Dios dará una corona, y no solo a mí, dice él, sino a todos los que aman su venida. O sea, la venida del Señor Jesucristo es algo que tiene que ser amado. En el Apocalipsis, los últimos versículos del Apocalipsis terminan diciendo: el Espíritu dice ven, y la iglesia dice ven, Señor Jesús. Y esta iglesia le dirá al Señor: ven, Señor Jesús. Ahora, ¿qué quiere decir que estemos preparados? ¿Qué quiere decir que estemos velando? Quiere decir que estemos compartiendo el Evangelio de Dios. Hace 8 días yo les decía algo, que más que estar preocupados es para estar ocupados. Para estar ocupados. ¿Y ocupados en qué? ¿Cuántos de los presentes todavía tenemos familiares inconversos? Yo creo que todos, mis amados. Ahora, ¿tú quieres que esos familiares inconversos se vayan con el Señor cuando Él venga? ¿Quieren que alcancen la salvación sus familiares inconversos? Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Les has predicado? ¿Les has hablado de Cristo? ¿Les has dicho arrepiente de tus pecados? Arrepiéntete, tío, hermano, arrepiéntete, familiar, arrepiéntete, mamá, arrepiéntete, papá, arrepiéntete, hijo, arrepiéntete. O sea, ¿les has llamado porque Cristo viene pronto? Y algunos te van a decir: hermano, estás loco, o sea, ya deja de predicar eso. El día y la hora, dice, nadie lo sabe, mis amados. Nadie lo sabe. Ahora quiero citar algunas señales que ya se cumplieron y otras que se están cumpliendo de manera vertiginosa. Y hoy se han multiplicado. Hoy les quiero mencionar solamente 4 señales, pero el punto central a donde yo los quiero llevar es que nos mantengamos alertas. Amén. Nos mantengamos preparados. O sea, está bien las señales, esos son indicadores solamente, pero el Señor son señales de algo principal, de algo que va a pasar. Lo central es lo principal que va a pasar, y no poner nuestra mirada solamente en las señales, sino en lo principal que viene. O sea, quedarte con esa verdad. ¿Y cómo debemos de vivir? Daniel capítulo 2, verso 4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Dios le dice a Daniel. ¿Quién fue Daniel? Daniel fue un profeta de Dios. Daniel fue un hombre que fue llevado, exiliado, fue llevado con los cautivos. Cuando Nabucodonosor llegó a Israel, a Jerusalén, destruyeron el templo y se llevaron a los jóvenes. Y Daniel fue uno de ellos. Y vivió en Babilonia. Y estando en Babilonia, él empezó a tener una carga, a pedirle a Dios: Señor, ¿cuándo va a ser el retorno de tu pueblo Israel a la tierra prometida? Señor, estamos aquí cautivos, no tenemos nada, no hay templo, no hay lugar para adorarte. Pero él fue un hombre fiel a Dios. Y Dios le empezó a revelar a Daniel no solamente que iban a regresar, sino que iba a regresar el Señor. Y a través de sueños y de visiones, Dios le mostró a Daniel muchas cosas que tienen que ver con el tiempo del fin. Y aquí le dice que algunas profecías que le dio como esta a Daniel Dios, iba a estar sellada para el tiempo del fin. ¿Qué quiere decir eso? Que durante mucho tiempo no se iba a tener la interpretación correcta. O sea, no sabíamos de qué estaba hablando, pero ahora en este tiempo esto ha sido abierto porque ya se ha cumplido el tiempo postrero. ¿Cuándo iba a ser abierto? En el tiempo postrero. O sea, era como un archivo que estaba clasificado y no se iba a abrir hasta determinado tiempo, cuando fuera el tiempo del fin. Muchos teólogos y estudiosos de la Biblia han llegado a la conclusión de que nosotros somos la generación que no verá la muerte. Gloria a Dios. Así como Elías, que fue arrebatado en un carro de fuego, así como Enoc, que fue transportado por Dios,
también es probable, según las evidencias bíblicas, nadie lo puede asegurar, no lo podemos asegurar, pero es probable por las evidencias de que algunos de nosotros seremos arrebatados con la iglesia de Jesucristo. Ahora, esto que va a decir Daniel es para el tiempo del fin. Muchas profecías, conforme se acerca el cumplimiento, nos comienzan a ser reveladas, no antes. Conforme son claras, conforme el tiempo se está acercando. Entonces estas profecías las podemos entender hoy claramente por el Espíritu Santo, que nos da una revelación para poder entenderlas. Mire, hoy por ejemplo podemos ver cómo los aviones surcan el cielo, podemos escuchar de naves espaciales, podemos entender ya con los tiempos reales que estamos viviendo que es una clara, o sea, empezamos a empatar eso que dijo Daniel precisamente con las cosas actuales. Dice Daniel que dos cosas iban a suceder. La primera, muchos correrán de aquí para allá. La palabra de Dios fue escrita originalmente en el hebreo. En el español a veces algunas no nos dan mucha riqueza, pero en el hebreo es interesante porque esta palabra, muchos correrán de aquí para allá, tiene dos sentidos. El primer sentido de este cumplimiento es que la gente en el tiempo del fin tendría una gran movilidad a gran velocidad. O sea, se movería y se movería rápido. Y eso está hablando del tiempo. Quiero decirle, la gente se va a empezar o se empezaría o se puede mover de un lugar a otro con mucha rapidez. Y miren cómo sucedió esto. Si ustedes analizan la historia de la humanidad, que tiene aproximadamente 6,000 años, antes del siglo XIX, a fines del siglo XVIII, se inventó el automóvil. O sea, el automóvil tiene menos de 200 años de haberse inventado. Y fue un invento revolucionario en todos los sentidos. Pero antes del automóvil, de ese medio de transporte, ¿sabes cuál era el medio de transporte antes del automóvil? Los caballos, las carrozas, las diligencias, ¿verdad? Eso era antes de los caballos. Entonces, durante 5,000 años de historia, no pasamos de la carreta y el caballo. Y después de este invento del automóvil, los primeros automóviles, no sé si por ahí tenemos, mire, tenemos ahí una imagen, parece que este fue el primer automóvil. Corría a la gran velocidad de 30 kilómetros por hora. Imagínense ustedes eso. Ahora, el asunto es demostrarles que habla de una gran movilidad y una gran velocidad. Más de 5,800 años nos las pasamos entre el caballo y la carreta, cuando mucho. Y después, cuando fue inventado el automóvil, imagínate, anteriormente, vamos a poner un ejemplo. Aquí está la hermana Bertita, que ella vive en Acapulco, ¿verdad? Bueno, si nosotros quisiéramos ir en Acapulco en carreta o en caballo, ¿cuánto nos tardaríamos? Son 300 kilómetros. ¿4 días? ¿3 días? ¿4 días? Porque el caballo se cansa, porque tienes que darle de comer, tiene que descansar. Entonces eran viajes muy largos. Yo creo que unos 3, 4 días. A lo mejor unas, no sé, 2 días sin parar y descansar, pero el caballo se muere, obviamente. Hoy en un auto manejando, pero quiero decirle esto, un cristiano verdadero, manejando un auto de aquí a Acapulco, a lo mejor te hace 5 horas. Porque hay personas que dicen, no hermano, yo me hago 3 horas y media a Acapulco. Pues sí, manejando a 160, 180 kilómetros por hora. Y poniendo en riesgo la vida de todos, ¿no? Porque de pronto tú te encuentras así. No, hablo cristianos que respetan la ley y que a lo mejor se van a 100, 110, 120.
Obviamente los carros el día de hoy corren mucho más, pero la ley no te permite mucha velocidad. Sin embargo, cuando hay gente, la viola y se van rápido y dicen, llegué rápido a Acapulco. La palabra de Dios nos dice y nos habla de esa gran movilidad que se está dando en este último tiempo. México, Nueva York, en 3 horas y media, son 4,000 kilómetros, 1,600 millas, 1,800 millas de aquí a Nueva York. En una carretera, ¿cuánto serían unas personas? O sea, si tú viajas por tierra de aquí a Nueva York, a lo mejor te harías 36, 48 horas sin parar, obviamente. Anteriormente eso te llevaría meses para hacer un viaje así. Ahora ya ni hablar de las naves espaciales. Fíjese, la primer nave espacial que surcó los cielos y que llegó a la luna fue el llamado Apolo 11. La verdad es que todavía el día de hoy hay especulación si eso realmente sucedió o no. Pero recorrió la Tierra a la luna en poco más de 3 días. Salió el 16 de julio de 1969 y llegó el 20 de julio, cuando apareció una noticia en todo el mundo que decía: un pequeño paso para el hombre, un gran paso para la humanidad. ¿Cuántos días, cuántos meses, cuántos años se podrían o se tendría que llevar en una carreta si es que se pudiera de aquí a la luna? Lo que quiero llamar tu atención es que vean cómo esto está sucediendo en poco más de un siglo. Está sucediendo todo esto. Pero también esta frase tiene un sentido espiritual, mis amados. Lo primero es que el sentido es que la gente está corriendo a una gran movilidad, una gran velocidad, pero también habla de gente moviéndose, buscando algo. Y esa es la parte espiritual. Lo que profetiza Daniel es que la gente se iba a mover de un lado para otro, pero también en el lado espiritual se iban a mover buscando algo. ¿Qué dice la Biblia de Dios, la palabra de Dios en Romanos 3:10? No hay quien busque a Dios. La gente como nunca en este tiempo está buscando respuestas. ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Quiénes somos? ¿Qué va a pasar? Y la gente están buscando, o sea, tienen hambre, tienen un interés. Pero ¿qué están encontrando? ¿Sabes? No están buscando a Dios la gente. Sí están buscando algo, pero no están buscando a Dios. ¿Y qué están encontrando? Filosofías, sectas, herejías, formas de pensar. El día de hoy la gente está creyendo, imagínate, está creyendo la gente que después de que hayamos partido de aquí de la tierra, tú vas a ser un chapulín, o vas a ser un marrano, o tal vez vas a ser, no sé, un león. Porque creen en la reencarnación y que después de aquí vamos a reencarnar según nos hayamos comportado. Imagínate reencarnar en un caracol y ir ahí. Y tanta locura, de veras. Y la gente está consultando como nunca. Y ahí aparecen en la televisión charlatanes, y aparecen en la televisión personajes que de repente dicen: fulano de tal, la vidente fulana de tal, o el vidente, el brujo tal, que está dando su horóscopo, que está dando su significado, que está viendo las estrellas. Y todo eso está la gente ávida. O sea, en otras palabras, hay mucha gente que está consultando, y tú puedes ver anuncios en el periódico y en la televisión que te dicen: se hacen amarres, ¿verdad? Se hacen conjuros, te traigo al amor que tú quieras. ¿Sí o no? Brujo de Catemaco genuino, dice. Ya está, o sea, imagínate, brujo y charlatán. Hay presidentes de naciones que consultan a los brujos para saber qué van a hacer en su país, con su economía. O sea, la gente está buscando, y esa respuesta, ¿en dónde está? La respuesta está en la palabra de Dios, pero la gente no está buscando la palabra de Dios, y tú y yo tenemos la respuesta para esas preguntas y para esas personas. La pregunta es: ¿les estamos compartiendo la palabra de Dios? La gente está recomendando libros,
No, mira, mis amados, tú háblale la palabra de Dios. Mira, Cristo no fue un gran filósofo. Cristo fue Dios hecho carne que vino a la tierra para morir por nuestros pecados. Entonces la gente está buscando. ¿Qué otra cosa nos dice Daniel? La ciencia se aumentará. La palabra ciencia en la Biblia, da'at, conocimiento humano, y dice que se aumentará. Rabá, aumentar mucho, se multiplicará. Ahora quiero decirte que el hombre siempre ha avanzado en sus conocimientos, que la ciencia se ha aumentado de manera vertiginosa. Mire, la computadora, algo tan sencillo pero algo tan sorprendente. En todos los ramos la ciencia se ha aumentado de manera impresionante. La medicina, la biología, la tecnología, en el ramo de lo aeroespacial, y el hombre está descubriendo nuevas cosas cada día y descubriendo. Un ejemplo muy gráfico para que vean ustedes cómo ha sido impresionante el aumento del conocimiento en estos últimos años. En los años de 1940, en los 40s, salió a luz la primera computadora de uso general. Esa computadora se llamaba ENIAC. Creo que por ahí tenemos una foto. Mire, esa computadora tuvo un costo aproximado de 580 millones de pesos. Era 167 metros cuadrados. Dicen que cuando encendían esta computadora había apagones en todos lados, porque gastaba mucha energía, eran muchos bulbos, consumían no sé cuántos miles de watts. Hoy hay teléfonos que seguramente algunos de ustedes traen, muy pequeños, y tienes mucho más información, conectividad, que esa computadora que pesaba 30,000 kilos. Hoy tú puedes traer en tu bolsillo un aparato, así les llaman en inglés gadgets, un gadget que tiene más acceso a la información y puede hacer muchísimas cosas más: tomar videos, sacar fotos, escribir, enviar mensajes, y hasta puedes hablar por teléfono. Y digo puedes hablar porque hoy la gente ya casi no habla por teléfono, ahora se comunican más por otros medios. Y no te cuesta 580 millones, ¿no? Te cuesta 5,000, 10,000 pesos, 20,000 pesos. En los últimos tiempos, dice la palabra de Dios, en el tiempo del fin, la ciencia se aumentará, y podríamos dar más ejemplos de esto. O sea, ustedes pueden seguir buscando en Mateo y próximamente se van a ver más señales, pero la Organización Mundial de la Salud dice que por lo menos hay 5 virus que están circulando en el mundo, y que si llegan a hacerse una pandemia, no habría manera de salvar a la humanidad. 5 virus. ¿Y sabes de dónde vienen? Van a venir de los animales, los murciélagos, enfermedades de los primates. 5 virus. Y eso se trata de cómo, o sea, aquí no se trata obviamente de caer en una situación de decir, hermano, ¿y cómo le hago? ¿Cómo me cubro? ¿Cómo ya no voy a salir de mi casa? No, el cristiano sabe que está en las manos del Señor. Ahora quiero centrarme, para ir hacia el final de este estudio, en la profecía de Mateo 24. Vamos a ver verso 37. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Vamos a volver a leer el verso 38 y por favor repitan conmigo. Dice lo que dice ahí el Señor Jesús: porque como en los días de Noé antes del diluvio, repita ahí, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento
hasta que no entró en el arca y no entendieron, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Mire, si leemos este pasaje, usted puede llegar a pensar, bueno, ¿y qué tiene de malo esto? Toda la gente come, toda la gente bebe, toda la gente se casa, siempre la gente ha comido, siempre la gente ha bebido, es cierto. Pero por eso la Biblia nos manda escudriñar. Porque la palabra en el verso 38 dice que estaban comiendo y bebiendo. Es algo que todos lo hacemos. Nuestros abuelos también lo hicieron, todos lo hacemos. Pero la palabra que utiliza aquí para comer es la palabra trogo. Trogo. ¿Qué quiere decir esto? La palabra trogo quiere decir mordisquear, masticar. Y tiene que ver con el sonido crunch de la comida. Tiene que ver con picar. Y la gente en estos últimos tiempos anda picando y probando y probando y probando. Y siempre quieren probar algo. Mire, ¿cómo se comienza la persona en la droga? ¿Cómo se comienzan en las drogas la persona? Porque la gente quiere probar. Ándale, prueba esto. No, pues sí me han dicho que como que sí, me da curiosidad. Pues pruébalo, ándale. Y la gente quiere probar y la gente prueba y luego se termina esclavizando a ese tipo de cosas. En el alcohol es lo mismo, en el cigarro es lo mismo. Prueba esa hierba, mira, esa hierbita es mejor que un cigarro, prueba. Y el día de hoy tenemos drogas, ¿verdad? Como una que se llama el crocodil, que está carcomiéndose a la gente. Y hay drogas ahí como los baños de sal, donde la gente está probando. Imagínense, baños de sal, o sea, lo que antes usaban para los baños, luego se lo están comiendo y eso les provoca una euforia, les provoca ahí unos problemas mentales, donde la gente termina haciendo todo tipo de cosas que avergüenzan, y literalmente comienza a acabar con la carne del que la consume esas drogas, se carcome la piel, y así está la humanidad. La humanidad quiere probar de todo. Llega una persona, 20 años de casado, y entonces ahora dice, yo ya estoy cansado de esta esposa, ahora quiero probar con una joven de 30, de 20, no, quieren probar. Y los hombres que están diciendo, pues yo ya estoy casada con una esposa, ahora quiero probar con un hombre. Y entonces están hombres con hombres, mujeres con mujeres, están probando de todo. Y en Europa y en otros países, supuestamente el primer mundo, están probando hasta con muertos. Están probando con muertos, con animales. Ya en algunos países se legalizó las bodas entre hombres y animales. Hágame usted el favor. Están comiendo y bebiendo, probando. ¿No está el mundo así? Como nunca antes, quieren probar y se meten a las filosofías y se meten a las sectas y se meten ahí al rock y se meten al ocultismo. Y lo peor, que muchos jóvenes que han crecido en la iglesia, ¿sabes qué? Como no se entregaron a Cristo y endurecieron su corazón, entonces ahora quieren probar. Y andan probando. Y andan metiéndose en las cosas que no debe y le pican a todo y quieren probar cosas y quieren probar. Y a muchas personas también andan probando de iglesia en iglesia. Andan probando de iglesia. ¿Cuál será la iglesia? Ay, no, aquí ya me dijeron que yo me arrepienta y pues yo no quiero arrepentirme, pues me voy a otra donde me digan cómo debo vivir y donde me digan que le agrado a Dios así viviendo. Y la gente anda metiéndose de iglesia en iglesia hasta que encuentran una donde le justifican en su pecado y donde la gente está muy contenta y muy bien y muy alivianada y ya tiene su boleto al cielo. Y así están. Y no les hablan de arrepentimiento, ni siquiera conocen sus vidas, ni siquiera ven. Y la gente está ahí viviendo una doble vida, una doble moral. Y a veces nada más están buscando emociones. Y es que me gustan las emociones, hermano. Y aquí hay una bonita alabanza, y una buena música, hay mucho ambiente, y hay muchos jóvenes. Y van a probar. ¿Y sabes por qué van a probar? Porque la gente no está satisfecha. La Biblia dice que en los tiempos del fin, así como en los días de Noé, la gente estaba comiendo y bebiendo, mordisqueando. Y la palabra bebiendo es otra palabra hebrea que es pinó y significa embriaguez,
borrachera, gente entregada al placer, no solamente en el sentido literal, sino que es gente que el día de hoy está bebiendo. Nos habla de una persona que se emborracha, sino que también nos habla de una persona que tiene la necesidad de satisfacer su placer. Finalmente, una persona que se droga, que se emborracha, finalmente, atrás de toda esa necesidad hay algo que le está pasando en su vida, y que la droga, ni el alcohol, ni el cigarro, ni la marihuana va a suplir, pero Cristo sí puede suplir. O sea, hay algo que muchas veces hubo ahí una situación de pecado, no sé, hubo una situación de abandono, hubo una situación de rechazo, hubo una situación ahí donde algo pasó en esa vida y hay un vacío, y hay un vacío, hay una insatisfacción que la gente anda buscando y quiere llenar, y a veces como no puede llenar, pues en ese desenfreno andan buscando en el sexo, en la droga, en el alcohol, y andan buscando de pareja en pareja, de persona en persona, de novio en novio, pero no están satisfechos. No están satisfechas y sus corazones se llenan de amargura, y luego van dejando una estela ahí de maldición, una estela de vacío a lo largo de sus vidas. ¿Qué es lo que tenemos el día de hoy en este mundo? Hay una filosofía que se llama: si te gusta, hazlo. No, nada hay absoluto, todo es relativo, nada es verdad, nada es mentira, todo depende de cómo lo mires. Y entonces, si te gusta, hazlo. La palabra de Dios nos dice que se estaban casándose y se estaban dando en casamiento. La palabra casándose es una palabra gameo. ¿Qué quiere decir casarse en la Biblia? En la Biblia la palabra gameo tiene que ver con la unión entre un hombre y una mujer, pero tome nota, bendecidos por un ministro del Señor, donde ambos se prometen fidelidad. O sea, que no nada más es de que pues yo y mi esposa, yo y mi pareja ya nos casamos. ¿Y dónde se casaron? En el parque, ahí en el parque. Nos casamos en el parque, nos juramos él y yo que vamos a ser fieles. Eso no vale, no sirve delante de Dios. Están viviendo en fornicación, están viviendo en unión libre. O sea, no es de que yo ay esposa, pues te amo, mi novia, mi amor, y pues tú y yo nos vamos a casar, y pues ya terminan acostándose, fornicando, teniendo relaciones. No. El gameo es donde tú te casas haciendo un pacto delante de Dios, delante de un ministro de Dios, delante de la iglesia de Dios, y te comprometes a fidelidad con esa esposa y con ese esposo. Y donde el esposo se compromete también a ser el proveedor, el que va a cuidar de la esposa, la va a tratar como vaso frágil, y la esposa se compromete a amar a su marido, a respetarlo, a serle fiel, y el esposo también, y ambos hacen un pacto delante de Dios. Pero cuando dice aquí que se estaban casando y dando en casamiento, utiliza otra palabra, la palabra egamizo. ¿Y qué quiere decir esta frase egamizo? Habla de una cuestión de continuo desenfreno, donde la gente se casa, se divorcia, se junta, se separa. Cuando ya no le satisfizo una mujer, ahora entonces va a buscar un hombre. Cuando ya no le satisfizo una mujer, ahora busca a otra mujer. Y habla de un desorden, de una perversidad. Es más, ya la gente ni se casa el día de hoy. Estamos viviendo un mundo, en una humanidad donde muchos jóvenes tienen más miedo al casamiento. Tienen más miedo al casamiento. Las mujeres tienen más miedo a quedar embarazadas, a que les dé una enfermedad venérea. Tienen más miedo. Estamos viviendo, decía por ahí un artículo, donde el amor es algo muy caro. Habla de un desorden, una perversidad que estamos viviendo. ¿Qué es admirado el día de hoy? Admirado el día de hoy es el hombre que ya anduvo con 2, 3 personas. Donde la muchacha también ya estuvo, no, pues yo no me dejo, y también en México la cosa está terrible, divorcios. ¿Saben una cosa? ¿Cuál es lo peor? Hay predicadores
predicadores de la palabra de Dios que se casan y se divorcian y llevan 2 o 3 matrimonios y siguen al frente de sus ministerios. ¿A qué grado vamos a llegar? Para que vean la gravedad. Y si así están esos líderes, ¿cómo estará la iglesia? ¿Con qué autoridad moral ese líder le podrá decir a su iglesia cómo deben de vivir conforme a la palabra de Dios? En el año 2015 en Inglaterra se juntaron 3 pastores, y usted lo puede ver eso en internet. Uno de ellos se llama Sam Alberry, y él empezó a hablar de que parecía una plática muy ad hoc con los, digamos, una plática muy ad hoc con las cuestiones de discriminación, con las cuestiones de aceptación y de no rechazo. Y empezó a decir que Cristo nunca habló del homosexualismo, que Cristo nunca habló de eso, y los evangelios, y empezó ahí a distorsionar la palabra. Y en un momento determinado, delante de su congregación, les dijo: pues, ¿qué creen? Que yo soy gay. No yo, él le dijo. Le dijo él, o sea, él es gay. Y entonces empezó a decir que él era gay públicamente, y empezó ahí a presentar, o sea, ¿y sabes qué hizo la iglesia? ¿Qué harían? ¿Qué haría la iglesia aquí si algo así pasara? Allá la iglesia, ¿sabes qué hizo? Le aplaudió al pastor. ¡Bravo! Eso es, así se hace, mi héroe. ¿Por qué? Porque estamos viviendo los últimos tiempos donde la palabra de Dios ya no se toma en cuenta, donde ahora es más la aceptación. Ahora fíjense cómo está la iglesia. La gente dentro de la iglesia a veces se cree más buena y más sabia que Dios. Y la gente dice: no, hay que amarlos. No, espérame. Pues no, esa persona, bueno, si usted quiere vivir así, pues es su vida, pero no puede ser pastor. ¿Estamos de acuerdo? No puede ser pastor. ¿Cómo está la iglesia? ¿Qué dice la palabra de Dios? Vamos a ver 1 Corintios 6:9. Y me gusta que veamos los textos de la palabra de Dios, porque luego la gente es muy dada a decir: ¿pero dónde dice eso, hermano? Dice ahí la palabra de Dios que los afeminados ni los que se echan con varones heredarán el reino de Dios. 1 Corintios 6:9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, como en los días de Noé, casándose y dándose en casamiento. Ahora, ¿qué hacía Noé mientras anunciaba, mientras venía el diluvio? ¿Y qué hacía Noé mientras la gente hacía todo esto? Segunda de Pedro 2:5. ¿Qué hacía Noé? Es lo que mismo debemos hacer nosotros mientras todo el mundo está así, en desenfreno, en inmoralidad, está haciendo ahí lo que hace, mis amados. ¿Qué es lo que debe de hacer la iglesia? Y si no perdonó al mundo entero, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo antiguo, el mundo de los impíos, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia. ¿Sabe qué quiere decir esa palabra, pregonero de justicia? Un predicador. Era un queruxo, un heraldo. Mientras venía ese día, lo que Noé estaba haciendo era predicarles. Se puso a predicarles el arrepentimiento. Noé les decía: arrepiéntanse, viene el diluvio. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer: predicar el arrepentimiento, la santidad, prepararse para que el Señor, porque el Señor viene, porque hay un cielo y porque hay un infierno donde la persona, si no se arrepiente, va a arder eternamente. Y mientras tanto la gente está comiendo y bebiendo, buscando el placer y haciendo lo que se les antoja, el cristiano, tú y yo, que Dios nos ha llamado, tenemos que hacer lo que hizo Noé con toda claridad.
predicando, o sea, es lo que debemos hacer: orar, predicar, prepararnos, estar velando, no aceptar el pecado, no enrolarnos en ese mismo estilo de vida, no meternos a ese estilo de vida, sino transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, por medio de la palabra. Ahora la pregunta: ¿le hicieron caso a Noé? Dice que no entendieron. Ahora, ¿por qué no entendieron? No entendieron, no es porque Noé les hablaba en otro idioma, no es porque la palabra que hablaba Noé no era clara. El Señor Jesucristo habló muy claramente el Evangelio. No hay mucha necesidad de interpretar la palabra de lo que habló el Señor Jesús. Nos habló con palitos y bolitas. Por eso habló parábolas, para que entendiéramos. Pero ¿por qué la gente no entiende? Porque no quiere entender, porque no le gusta oír, le gusta más oír mentiras, le gusta oír más filosofías, cosas huecas, cosas sin sentido, que lo que dice la palabra de Dios. No entendieron, no quisieron entender. Y así será la venida del Hijo del Hombre. Sabemos entonces que si tú predicas el Evangelio, no vas a ser popular. Te van a rechazar, se van a burlar. Pero mire, yo quiero decir algo: que si somos fieles, Dios honra a los que le honran. Yo he encontrado personas aquí mismo, hay hermanos aquí mismo, que en un momento de sus vidas, cuando se convirtieron y empezaron a predicarles a sus familias, fueron rechazados. ¿Cierto o no? Fueron rechazados. Ay, ¿qué te pasó? Ya no exageres, ya paga eso, ya déjame decirle esto. O sea, muchas personas han pasado por esa experiencia, pero el día de hoy algunos de sus familiares se han convertido. Gloria a Dios. ¿Quién hizo eso? Fue Cristo Jesús, que hizo el milagro. Pero también la perseverancia de ese hermano, la valentía de ese hermano, de que a pesar de que lo rechazaban, de que a pesar de que se burlaban, de que a pesar de que le decían que eran raro, fariseo, estás loco, de repente la gente de un día vino y dijo: tienes razón, ora por mí. Tienes razón, yo quiero escuchar lo que tú oyes, yo quiero eso que tú tienes. Gloria a Dios. ¿Por qué estamos preocupados? ¿De qué aprovechará el hombre si gana todo el mundo y pierde su alma, mi amado? ¿De qué servirá? Vuelvo entonces a la reflexión para terminar. Mateo 24:42. Mira la instrucción del Señor Jesús. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. La palabra de Dios nos dice: velad, velad. O sea, estén alertas, estén pendientes, estén compartiendo la palabra de Dios, estén viviendo en santidad. Eso significa velar. Velar por las cosas que valen la pena. Cuando Cristo venga, mis amados, todo se va a quedar aquí. Todo se va a quedar aquí. Cuando uno muere y Dios lo llama a cuentas, ¿qué te llevas? Nada. Nada te llevas. Nada te llevas. Tu ataúd, pero ni eso. Todo eso se convierte en polvo, en ceniza. Los gusanos hacen su parte muy buena, se comen al cuerpo del ser humano y nada nos llevamos. Y quiero decirte, eso puede pasar en cualquier momento. Nos hemos enterado de personas que mueren. Hace 8 días estuvimos en un funeral, el día sábado. Nos avisaron, una mujer como de 40, 42 años. Llegó a su casa, fue al trabajo, llegó a su casa, un dolor de cabeza, empezó a agudizarse el dolor de cabeza. Después ya no soportaba el dolor de cabeza, la tomaron, la llevaron al hospital. No la pudieron atender en el médico porque dijeron: esto necesita hospitalización. Ya no llegó.
murió en el camino. Un derrame en el cerebro y murió. Amados, eso puede llegar en cualquier momento. ¿Estás preparado? ¿Estás haciendo lo que el Señor nos pide en su palabra? ¿Estás obedeciendo la palabra de Dios? ¿Estás caminando en santidad? ¿Estás orando? ¿Estás intercediendo? ¿Estás amando? ¿Estás sirviendo a nuestro prójimo? ¿Cuánta gente el día de hoy se está preparando, pero para las cosas del mundo? Es triste, ¿verdad? Muchos de veras están preparándose para las cosas del mundo. Están más preparados por la película que va a salir, por el estreno que va a haber, que por prepararse para la venida del Señor Jesús. Gente está más preocupada. Ahora no te digo deja de trabajar, no te digo deja de estudiar, o sea, trabaja, estudia, cumple con tus obligaciones, con nuestras responsabilidades, pero está preparado como si viniera hoy el Señor. Siempre hemos predicado nosotros que el que no trabaja, que no coma, pero todas las cosas tienen su tiempo y las cosas espirituales tienen prioridad. ¿Realmente te estás manteniendo preparado? ¿Estás alerta? Si este día viniera el Señor Jesús, ¿te llevaría con Él? ¿Te irías con Él? Amados, quiero yo terminar orando y que Dios de veras trate con tu vida. ¿Estás preparado? ¿Estás alerta? ¿O estás dormido espiritualmente? En la Biblia vemos personajes que estaban dormidos. Ahí estaba este hombre llamado Jonás, dormido en el barco, hasta adentro, ahí dormido. Y entonces le empezaron a despertar la gente. ¡Ey, despiértate, dormilón! ¿No ves que perecemos? Yo creo que así está el llamado de Dios y aún el llamado de otras personas, como que están despertando. O sea, la generación misma, la creación misma gime y está con dolor de parto por la manifestación de los hijos. Cuando este mundo, aún esta humanidad, esta creación ve a los cristianos dormidos, sin sentido, aburridos ahí, sin hacer nada para Dios, yo creo que este mundo se desespera y dice: ¿qué pasa? A veces hasta se sacude como para querernos despertar. Porque estamos dormidos, porque estamos ahí indiferentes, porque estamos apáticos, porque ya no nos duele nada, porque ya nos acostumbramos al pecado, a la maldad. Es un llamado para estar alertas. Despertemos, mis amados. No sabemos el día y la hora. Ya vimos que estamos inmersos en días finales, pero el Señor nos manda a estar velando y preparados y amar su venida y ocuparnos en las cosas espirituales. Es triste que muchas iglesias, en lugar de estar preparándose, están literalmente en el mundo y se están yendo tras el mundo y lo material, y ese es el éxito. Son iglesias exitosas, pero verdaderamente no están preparadas. ¿Cómo estás tú en este día? ¿Cómo está esta iglesia? ¿En qué estamos más preocupados en nuestro tiempo? ¿En qué estás preocupado? ¿En tu trabajo o en el mundo? ¿En buscar la santidad? ¿En obedecer la palabra? Hoy es un buen día, mis amados, para que si alguien está aquí y todavía está en pecados, te arrepientas. Arrepiéntete de tus pecados. Pídele perdón a Dios. Deja de jugar a la iglesia. Deja de jugar a las cosas de Dios. Asegúrate en este día si verdaderamente eres un nacido de nuevo. La palabra nos manda a estar alertas, estar preparados y velando, porque el Señor viene por su iglesia. Vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a inclinar nuestras cabezas. Vuélvete a Dios. Hoy en esta mañana alguien se da cuenta que todavía hay pecados en su vida que no ha querido dejar, que no ha querido renunciar a ellos. ¿Cuál es el llamado? El llamado, mis amados, es que este mensaje es un mensaje de parte de Dios para nosotros, de alerta, de advertencia, pero también es un mensaje de amor, porque Cristo quiere que estemos con Él, porque Cristo quiere llevarnos con Él cuando Él venga. Aleluya. ¿Cómo estás delante de Dios? La palabra nos manda a estar alertas, a estar preparados. La Biblia dice que aquel día uno será dejado, otro será tomado, otro será dejado.
Dos estarán en el campo, uno será tomado, otro será dejado. Dos estarán en el molino, uno será tomado, otro será dejado. Oh, será un día hermoso y pudiera ser hoy. ¿Alguien en esta tarde de veras le quiere pedir perdón a Dios? Póngase de pie en su lugar, por favor. ¿Alguien quiere prepararse y estar de veras delante de Dios? Oh Señor, mira Padre, yo te pido, Señor, que estemos velando, que estemos alertas, que estemos preparados, Señor. Son tiempos difíciles, son tiempos que adormecen, Señor, aún el cristiano. Por un lado la comodidad, por un lado, Señor, el tener todo a la mano, la tecnología, todas esas cosas adormecen. La gente está dormida espiritualmente, aunque se desvela mucho. Aunque duerme menos, está más dormida espiritualmente. Porque están velando, están desvelándose, pero no por lo espiritual, sino por lo material. Oh Padre, cómo están los tiempos, están cambiados en medio de nosotros. Dios, ayúdanos. Despiértanos, Señor. Que velemos, que estemos dispuestos, Señor, a clamar. Hoy clama por tus familiares, hoy clama por los cercanos. Dile, Señor, prepáralos, pero ayúdame a mí a prepararme también, a estar velando. Ayúdame a mí. Si alguien en esta tarde no se ha arrepentido, hoy es el día para pedirle perdón a Dios, para empezar a vivir de ahora en adelante amando a Dios, preparados, agradando a Dios, alertas. Aleluya. Bendito Dios. Háblale ahí en tu corazón, en tu lugar. Es un momento de oración, es un momento de meditación. Sería bueno que nadie en este día, en este momento saliera. Sería bueno que te quedaras y reflexionaras tu vida con Dios. No dejes que el enemigo te engañe. Vamos a orar mientras escuchamos este canto. Lo que ha acontecido. Duerme hoy la hija de Sión, sus valientes caen heridos. Pueblo mío, escucha hoy lo que ha acontecido. Duerme hoy la hija de Sión, sus valientes caen heridos. Levántate de tu sueño, derrama hoy tu corazón, no descansen tus ojos.
viene pronto, mis amados. ¿Qué pasaría en tu vida si te dijeran de repente que te quedan, no sé, 3 meses de vida, 6 meses de vida? ¿Qué harías? Algunos dirían, voy a pecar más, me queda poco tiempo. Pero otros, la palabra de Dios dice, el avisado ve venir el mal y se esconde. Entonces esa persona diría, voy a poner en orden mi casa, voy a amar, voy a servir, voy a estar preparado, que no me encuentre dormido. Mira, si estamos velando y no estamos dormidos, que el Señor venga a la hora que Él quiera, estaremos preparados. Queda poco tiempo, mis amados, este mundo se está acabando. Aún los medios siempre te están diciendo, ya le queda poco tiempo a la tierra, ya le queda poco tiempo, el hombre ha abusado de este planeta, poco tiempo le queda. Y sabes, lo que viene después de la muerte es más importante de lo que aquí se vive, porque eso va a ser eterno, es para siempre. Aquí solamente estamos de paso, 60, 70 años, 50, 60, estamos de paso, pero allá será para siempre. Este mundo solo es una prueba. Él viene pronto. Considéralo, mi amado, puede ser en cualquier momento. Pero el que está con Cristo, hay un deseo de estar con Él. Pablo decía, es muchísimo mejor, yo ya quiero estar con Él. Porque todos los goces de aquí de la tierra no se comparan a lo que Él nos ha prometido allá en su presencia. Momentos gloriosos. ¿Has sentido la presencia de Dios alguna vez? ¿Has sentido su gracia en tu vida? ¿La paz de Dios en tu vida? Eso es una probadita solamente. Es una migaja solamente que nos da para decir, mira, esto es lo que tengo preparado para ti. Gloria a Dios. Amados, las señales se están cumpliendo. Debemos estar preparados. Cristo viene pronto. Y su galardón con Él, dice, para dar el galardón a los que aman su venida. De veras, si hoy tú te das cuenta que estás viviendo en pecado, en maldad, en rebeldía, estás viviendo una vida que no le agrada a Dios, en rebelión a su palabra clara, arregla tu vida, arregla tu casa, cásate, arregla tus problemas con los demás, pide perdón, reconcíliate, obedece, haz las cosas bien. Eso va a honrar mucho a Dios en tu vida. Eso será una muestra de que tú verdaderamente quieres estar con Él. Padre, te damos muchas gracias, Señor, en esta tarde por tu palabra. Gracias por este llamado de advertencia, pero por este llamado, Señor, para estar ocupados, Dios, en lo que tú deseas. Queremos como iglesia estar velando, Señor. Ayúdanos a estar velando, a estar intercediendo, Señor. Ayúdanos a estar pensando en lo espiritual y no en lo material, Señor. Guárdanos, Señor. Queremos poner nuestra mirada en las cosas de arriba. En el nombre de Jesús, que haya cristianos, Señor, que en este tiempo se levanten para dar su vida por ti, para trabajar, para predicar, para consagrarse. En el nombre de Jesús, Señor, que seamos sobrios. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Amén. Amén, Señor Jesús. Aleluya. Amén, Señor Jesús. Pues que Dios les bendiga. No se vaya rápido. Medite. Saliendo, pues ya luego nos da hambre. Queremos comer, queremos correr, queremos salir. Tómese un tiempo. Siempre es bueno. Un tiempo para meditar, para reflexionar en lo que Dios nos habló y que no sea solamente pues echado en saco roto, ¿verdad? Pues que Dios les bendiga, estamos para servirles, Dios les guarde a todos, que tengan un excelente inicio de semana.